pues en primer lugar, gracias, Pilar, por haber acudido a la llamada de CETAC. Gracias por invitarme. Y bueno, vamos a charlar un ratillo, sobre todo, como decíamos, de los porqués y de dónde vienen tus películas actuales y cómo se han fundamentado y cómo se han formado, cómo te has formado durante todo ese tiempo, ¿no? Directora y guionista fundamentalmente, pero también vamos a hablar de cuando fuiste cámara y cuando fuiste directora de foto, que para eso te formaste además. Siempre preguntamos de dónde viene, decir, bueno, pues en algunos casos hay una cámara del padre en casa, en otros, pues como en otro compañero que ha estado hoy con nosotros, Sergio de Uña, un padre aficionado a la fotografía de naturaleza, que después a él lo va llevando por ese camino. En tu caso empiezas contando historias, ¿no? Contando historias, escribiendo cuentos con Daniel Travieso o haciendo novelas, ¿no? Que luego te aparecen en cajas. ¿Cómo empieza, digamos, esa ilusión por empezar a narrar? Pues no sé cómo nace ni dónde nace, porque es verdad que mi familia son todos de ciencias, ¿no? O sea, incluido hermanos, mi padre ingeniero agrónomo, mi madre profe de mates, y mi hermana ingeniero agrónomo y mi hermano profe de mates. Han continuado. Pero sí que recuerdo de pequeña que me gustaban mucho los cómics de Daniel Travieso, y en el momento en el que me había leído todos, me empecé a inventar los que... Me faltan aventuras, ¿no? Claro, fue un poco como, bueno, pues ya me los he leído, pues ala, venga, me los invento, y me lo pasaba genial. Y de ahí a la adolescencia, que bueno, ya no escribía cómics, escribía novelas que se llamaban, pues había una que se llamaba Paraíso Infernal, y que era pues sobre gente, pues eso, drogas y adolescentes grunge, ¿no? Y todo esto. Y sobre todo pues lo recuerdo como una sensación muy placentera, ¿no? De escribir. Para mí nunca se lo enseñaba a nadie. Me daba vergüenza, me parecía, si mi hermano o mi hermana lo leían a escondidas, me enfadaba muchísimo. Y lo tengo todo bien guardadito. Sí, No se va a publicar, por lo que veo no se va a publicar. No, porque, a ver, no tiene ningún... O sea, para mí es muy valioso, ¿no? Porque me hace mucha gracia, ¿no? Que yo tuviera estas inquietudes, pero a nivel literario, pues... Claro, para mí mi referente era Susan P. Hinton, ¿no? Que había escrito Rebeldes, La ley de la calle, ¿no? Que eran mis novelas favoritas. Claro. Pero bueno, sí que esta cosa de decir, yo lo que quiero hacer es escribir. Pero fíjate, además, nombras libros que se convirtieron en películas, además, con lo cual ya llevabas por ahí el camino, ¿no? Bueno, y de hecho fue las primeras películas también, porque tampoco es que yo, o sea, mi familia no es cinéfila, ni es algo que yo haya mamado desde pequeña, en absoluto. Pero, por ejemplo, sí que la curiosidad de ver tantos Rebeldes como La ley de la calle, que recuerdo alquilarlas, no sé si te acuerdas, unos cineclubs que se llaman Hollywood, que tenían la carcasa roja. Hombre, sí. Con Marilyn Monroe. Pues me acuerdo de ir a alquilarlos allí, o sea, como que creo que también fue una manera de entrar en contacto con el cine, ¿no? Claro, con la literatura sigues un proceso casi lógico, ¿no? Porque estudias filología en la universidad. Lógicamente, donde si no. No sé si coincides con... Claro, parece que lleváis unas carreras paralelas, por más que no hacéis un cine... no, para mí no tiene mucho que ver, o no demasiado que ver uno con el otro, con Paula, ¿no? Pero sí que incluso llegáis, no sé si llegáis a coincidir en la facultad, porque más o menos por los mismos años las dos estudiasteis filología, ¿verdad? Sí, hemos coincidido muchísimo, sí. La primera vez que nos conocimos, Paula y yo, fue el primer curso que yo hice en mi vida, que tenía que ver con algo relacionado con el cine, que fue un curso en la Universidad de Verano de Jaca, que lo impartía Ignacio Martínez de Pisón y David Trueba. Y allí ya conocí a Paula y nos coincidíamos mucho, o sea, no íbamos al mismo curso porque creo que ella Paula... es algo mayor que tú, ¿verdad? Sí, un año más que tú. Creo que un año. Sí. Pero bueno, coincidíamos mucho por los pasillos, y sobre todo yo recuerdo con Paula de hablar de esta cosa, ¿no? De las dos queríamos hacer... Bueno, yo tampoco lo tenía muy claro, en el momento, pero a las dos nos interesaba el cine. Paula en ese momento creo que ya había hecho 2 cortos y recuerdo pues hablar mucho, de encontrarnos en los pasillos y me acuerdo también cuando hicimos el taller de Vigas Luna, que hicimos la prueba el mismo día. ¡Ostras! Una antes que la otra, ¿no? Como que coincidimos ahí.
Y la verdad que es que sí, Paula y yo hemos coincidido muchísimas veces. O sea, ahora ya coincidimos en Jaca, coincidimos con Vigas Luna, coincidimos en la universidad. Ahora decir, ¿quién nos iba a decir? Coincidimos en San Sebastián, en la alfombra. Sí, O sea, en ese momento sí. aún estaba lejos todavía. ¿Qué detonó en ti para ese taller? Bueno, realmente un taller, porque fueron 2 o 3 días, ¿verdad? Lo de Jaca, con Sí, Pisón y 3 con Trueba, días. o 3 días, sí, 3 días, ¿no? ¿Qué se mueve en ti qué se produce en ese taller para que digas, lo siguiente sea, vale, yo quiero hacer algo más de lo que tenía pensado, ¿no? En este camino. Es que yo creo que no me lo planteé tanto de, vale, ahora ya. O sea, Ujú. de ese taller en la Universidad de Verano de Jaca, sí que me volví con un... O sea, yo les escuchaba hablar, ¿no? Y todo era apuntarme películas, nombres de libros. Entonces regresé, yo quiero ver todo esto, yo quiero Tengo estudiar. trabajo, ¿no? Sí, Por delante. sí, ¿no? Fue como unos días de inspiración absoluta, también de conocer a gente con los Mm. mismos intereses, y ya empezar un poco como a plantearme, yo quiero hacer un corto, ¿no? Ujú. Yo quiero hacer un cortometraje, pero tampoco tenía todavía, claro, no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Claro. Y No habías cogido una cámara ni por curiosidad, digamos, hasta entonces. no, es que no, claro, era una época tan distinta, Ujú. ¿no? Que es que tampoco había acceso a cámaras Claro. ni nada. Sí, lo que sí que hice fue, al volver, pues sí que sentí que me interesaba mucho todo lo que era la imagen, pero todo, no sabía muy bien cómo. Me apunté a una casa de la juventud en San José, a un curso de fotografía que daba una profesora fotógrafa que se llama Neima Pidal, que no sé qué será de ella, la verdad. Em, y bueno, y ahí fue como, o sea, foto fija, Sí, ¿no? sí, sí. Y haciendo fotos a mis amigos en la universidad y tal. Y, y fue cuando coincidió lo de Taller de Vigas Luna, ¿no? O sea, como que fue como muy poco a poco y Sí, perdona, por eso fue como en 2002, más o 2002. menos, ¿no? El taller. 2002. El Taller de Vigas Luna fue en el 2002, Fíjate, yo sí. también hice foto fija en una casa de juventud en ¿Ah, Miguel de sí? Torrero, con resultados dispares, como se puede, como se Bueno, puede comprobar. También es verdad que hice teatro en la misma casa, con lo cual en mi caso también he seguido por uno de los caminos que marcó sí. la casa de juventud. Estaba muy bien, ¿eh? Lo de las casas de juventud, sí. Claro, es verdad que yo conozco más gente que salió de allí con el hecho de haber hecho un curso y hice fotografía y después he seguido haciendo fotografía. He estado años ahora con poca actividad, ahora me estoy montando un local para seguir haciendo foto y eso viene de eso, de cómo incentivaban esos Sí. talleres, ¿no? Laura, nuestra queridísima, Laura Gómez de la Cueva, empezó a hacer teatro también en la Casa de Juventud de Torrero con la misma profesora con la que había empezado yo un par de años antes. O sea que es que conozco muchos Sí, sí, casos sí, sí. que aquello nos empujó a hacer más, ¿no? Pero claro, efectivamente, clave en tu vida sí que es el taller de Vigas Luna. Por la enseñanza también y por incluso hasta, bueno, ya ves, es que los compañeros, háblanos un poco de aquello, porque además era una formación que duraba un tiempo, quiero decir, que fueron varios meses los que estuvisteis trabajando en ese taller, ¿verdad? Yo creo que fueron 3 3 meses. meses o algo así me Sí, suena así. 3 meses. Y yo tengo que decir que entré muy de rebote, porque siempre me hace mucha gracia pensarlo, porque creo que lo recuerdo como el momento más feliz de mi vida. Porque de hecho me acuerdo que estaba en la casa de juventud, o sea, yo me había presentado. Sí, Me acuerdo que había que contar una historia y llevar una foto que la acompañara, ¿no? En la prueba, sí, la sí, prueba sí, que sí, había sí, para sí, que te seleccionaran o no. sí. Y yo nunca supe nada. Entonces yo di por hecho que no me habían seleccionado. Entonces estaba en la casa de juventud de San José. Sí. Me acuerdo que un viernes dije, me voy a ir a revelar mis fotos. Y estaba yo ahí y de repente me llamó, no me acuerdo del nombre de quien nos estaba ayudando en la organización, pero me llamaron al móvil, oye Pilar, que ha empezado hoy el taller de Vigas Luna y no estás aquí. ¿No? Entonces fue como, ¿cómo? Y me fui corriendo, ¿no? Me fui corriendo allí. Y yo eso sí que ya lo vi como una oportunidad de, bueno, de poder empezar, Sí, ¿no? sí, sí, Porque había una camarita, ¿no? claro, Que es que esto era un claro, lujo en ese momento, ¿no? ¿Te claro, acuerdas claro. de esas Sí, cámaras sí, sí, sí. MDV Sí, que sí, sí, sí. teníamos? Sí, sí, sí. Que te las podías llevar, bueno, los ordenadores para poder editar. O sea, para mí fue la primera toma de contacto con todo lo que tuviera que ver con la tecnología, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y luego, pues lo mismo, ¿no? Conocer a Vigas Luna
y conocer a otros compañeros que estábamos en las mismas, ¿no? De querer hacer cine. Nombremos alguno de ellos. Yo recuerdo Sí, estaban, sí, porque además lo hablamos con ellos, que han pasado por aquí también. Javi Calvo, por ejemplo, era de tu promoción, sí, por decirlo alguna. Paula también está en sí. en esa primera. Luego hubo más ediciones, bueno, por lo menos en el siguiente año sí que conozco también. Álvaro estaba también en la tuya, ¿verdad? Álvaro Álvaro, sí, Mazarrasa. Sí, sí, sí. sí. No, Recuerdo. Álvaro estaba en la anterior. Ah, vale, vale. Sí, Ah, sí, vale, sí, vale, porque en la vale. mía él estaba de asesor. Sí. Sí, Ah, vale, vale. sí, 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 porque se quedó un sí. poco. Y estaba, había un asistente de Vigas Luna que yo no sé si participó. David Sí. se llamaba. Ah, un asistente. David, David Victori, ¿te Ah, suena? David Victori, sí, Sí, además ¿verdad? luego lo he conocido. O sea, hemos coincidido mucho en el Festival de Huesca en el Claro. 2009 con Niño Balcón. Claro, Sí, claro. Digo, porque él sí, sí que iba un poco de asociado, digamos, a Vigas Luna, ¿no? sí. Para los talleres, Sí, ¿no? porque él había trabajado con el Yo soy la Juan y no, no, eso fue posterior. Sí, Eso fue eso es posterior, posterior. Sí, sí. sí, 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 Se me pero baila todo un poco, bueno, sí. bueno, normal. ¿Cómo hacéis, cómo era el trabajo? Pero yo creo que era grupal de alguna manera, ¿no? El trabajo que hacíais. Sí, O sea, hacéis grupitos y fíjate, es que además yo he dicho, bueno, hice un pequeño trabajo con Vigas, no cinematográfico, fíjate, precisamente fotográfico. Y luego también participé en varios talleres, pero ya no fueron con Vigas Luna, pero el procedimiento era muy parecido. Nos daban una cámara, grupito, pero bueno, eso ya fue ajeno sí. a Vigas Luna, no lo hice con él, ¿no? Pues ¿Cómo era el trabajo? sí, hacíamos grupos de 4 y había que hacer primero, creo que fue, sí, igual me equivoco, pero recuerdo que era algo de un vídeo minuto, el primer corto Ajá. que hicimos. Luego otro, que no me acuerdo muy bien cuál era la premisa. Y luego recuerdo que había que presentar ideas, ellos seleccionaron una y todos teníamos que hacer el corto con ese, Vale. que se llamaba El Camisón. Y trataba sobre una chica que va a comprarse un camisón y, y luego, o sea, se lo prueba y no se lo puede quitar, ¿no? Entonces es como este momento incómodo de qué Sí. vergüenza, tengo que llamar a la dependiente a que me ayude y tal. Y de hecho lo filmé con gente con la que sigo trabajando. O sea, bueno, éramos un grupo, estábamos Jorge Pardo, que ahora está también al frente de, mm, ay, no me sale el nombre del Centro de Papiroflexia, el Museo de Sí, sí, Papiroflexia. sí, 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 el Museo Origami, digamos, Eso, que está en Museo Centro Origami. Historias. Sí, con, bueno, y otras 2 compañeras más. Y me acuerdo que hicieron de actores Rubén Martínez, Que tampoco trabajó contigo, claro, que no nos conocemos de nada, que no os conocéis prácticamente de nada. y Marta Cortel, que también es Sí, otra amiga sí, sí, íntima sí, y colaboradora para siempre. sí, sí, sí. Sí, y Qué bueno. fue así, y me acuerdo que también fue pues la primera vez que pues que había que coger una cámara, ¿no? Que plantearte a ver esto cómo lo hacemos, cómo lo rodamos, todo era eso en grupo, ¿no? Sí, sí, Y sí, yo lo recuerdo más, claro, era muy divertido, sí. ¿no? No había presión ninguna, era solos, o sea, solos con una cámara, sin foco, o sea, todo muy, muy, muy amateur, pero que creo que es maravilloso porque es la mejor manera para aprender y Claro, disfrutar a la vez, ¿no? claro, claro. Mm. Eso sí que, a diferencia de Jaca, que no es algo decisivo, digamos, decir, bueno, esto me va a empujar a que siga por este camino, pero de alguna manera el taller de Vigas Luna sí, porque no demasiado tiempo después sí que te inscribes, digamos, a hacer la previa, digamos, para entrar en la escuela, en la CAM, ¿no? En la escuela Sí. de la comunidad de cine de la comunidad de Madrid. ¿Por qué eliges dirección de fotografía en ese momento? Porque allí hay formación Sí. también en dirección, ¿no? De cine, hay de todo, producción, vestuario, etcétera. ¿Por qué dirección de fotografía? Pues fue una, o sea, fue una decisión a medias, porque yo me presenté a 2 especialidades, que eran fotografía y montaje, Ah, y me cogieron en fotografía. Hice las pruebas de acceso, que además eran unas pruebas larguísimas, empezaban en marzo, terminaban en mayo, había 3 pruebas distintas, y, y pues bueno, me cogieron en montaje, creo que no pasé, había como 3 cribas, ¿no? En la primera creo que ya no la pasé, y me cogieron en foto. Ahora bien, o sea, no me presenté a dirección o a guión, no sé muy bien, la verdad es que no sé muy bien por qué. O sea, la fotografía me interesaba mucho, creo que el curso del taller de Vigas Luna y el sí, curso de fotografía con Eima Pidal en la Casa de Juventud habían, pues no sé, despertado una sembrado en ti, sí, sí, sí. curiosidad, ¿no? Y un poco pues las ganas de entender ese lenguaje, ¿no?
y también viendo películas que me hayan fascinado. Em, y un poco también, pues eso, el destino o la vida misma decidió por mí, ¿no? Porque si igual no me hubieran cogido en foto, me hubieran cogido en montaje, hubiera hecho montaje. Claro, Sí, lo que pasa es que yo ahora, echando la vista atrás, yo me alegro muchísimo de haber estudiado fotografía. claro, claro. O sea, realmente hubo muchos momentos cuando estaba en la escuela de cine que sentía que me había equivocado, que tenía que haber hecho Porque no he guión. cogido guión, claro, sí, eso te iba a decir, Sí, parece el recorrido racional, sí, digamos, ¿no? Y de, bueno, he estudiado filología, cuentas historias desde niña, y bueno, no elijo guión. sí, Bueno, al final sí que es un complemento a algo que de forma natural tú has manejado. Quiere decir, el contar historias, lo que hablamos de Daniel Travieso, llevas al final toda la vida contando historias y manejando la palabra. Bueno, realmente cogiste una disciplina que luego efectivamente te ha venido bien. Desde tu puesto de directora te ha venido muy bien tener un buen conocimiento sobre ello. sí. O sea, yo creo que ha sido lo mejor que pude hacer. O sea, Claro. porque, y además ya no solamente por todo lo que aprendí, sino porque dentro de la escuela, en ese momento, que la escuela ha cambiado muchísimo, en ese momento los compañeros de dirección estaban muy descontentos con la Ostras. especialidad, sí. Em, y nosotros, haciendo que la escuela tuvo que cambiar porque se había quedado como muy anticuada pero claro, tuvimos oportunidad o sea, yo no paré de rodar, o sea, de rodar, pero eso, empezando en primero Mm, de eléctrico, en todos los cortos, además es que yo me metía en todos los cortos que podía. sí. En primero, pues eso, todo eso de eléctrico o de meritorio de cámara, y luego en segundo, pues ya empezabas a trabajar de segundo operador, o sea, de segunda operadora, Sí. y en tercero de director de foto. Y, y yo estoy hablando, o sea, pues es que no sé, en esa etapa igual hacía unos 20 cortos al año, ¿no? O sea, que, claro, o sea, como parte de las prácticas de la escuela, pero me parece que ese fue el mejor aprendizaje que pude tener, ¿no? Ajá. O sea, no lo cambio por nada, no lo Claro, cambio claro. por nada. No, pero es verdad, porque aprendes también de los propios compañeros, ¿no? O Sí. sea, te enseñaban los de un curso superior y yo me acuerdo, pues, por ejemplo, en la primera práctica que tuve que hacer, que a mí me tocó, o sea, creo que era como la segunda vez en mi vida que estaba en un rodaje, porque ya eran como muy Sí, sí, sí. profesionales Sí, los sí, sí, rodajes de sí. la ECAM, ¿no? O copiaban ese modelo Sí. profesional. Entonces teníamos una dolly y en una de esas primeras prácticas a mí me encargaron hacer de maquinista. Y, y claro, aquello se movía, aparte que era una dolly muy vieja, ¿no? Porque el material que teníamos en la escuela, pues todo era Claro, lo que claro, había quedado, los claro. restos, ¿no? Y yo decía, qué fácil esto, ¿no? Empujas un carrito. Y madre mía, o sea, sudé tinta aquella noche, porque además era de noche. Porque Claro, claro, que se movía, que se notaban los pasos, claro. que bailaba, que había que hacerlo todo con al mismo ritmo, tal. Y bueno, pues esta cosa de Claro, claro. aprender que en el cine es un oficio, bueno, que tiene que funcionar todo Es una como... coreografía, sí. Sí, 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 sí. Una peli es una coreo. Bueno, sí, supongo recordarás qué profesores, profesoras tenías en ese momento. Eran Profesoras, profesor, no, profesoras no había no, ninguna. entonces no, ¿no? No, 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 no. Eran personas que estaban insertadas, digamos, por ejemplo, ahora creo recordar que alguna vez que he visto cosas de la ECAM, no sé, Sorogoyen, por ejemplo, da cursos allí en la ECAM, ¿no? En esa época había alguien que estuviese en el mercado, digamos, cinematográfico, algún profesor que... No tanto. O sea, claro, Ya. yo tengo el recuerdo sobre todo de Sí, fotografía, claro que ¿no? te tocó Porque a ti, claro, sí que claro. sé que Ana Díez estaba en dirección, pero Ajá. yo nunca la tuve de profesora, entonces no sé. Y, y cuando estudiabas fotografía, claro, tú ya entrabas directamente en la especialidad. No es como otras escuelas Mm. que igual haces un primer curso común y luego decides en qué te especializas. Ahí entrabas directamente y eran 3 días a la semana de especialidad y 2 días a la semana de clases teóricas. Entonces yo tuve, por ejemplo, en Historia del Cine a Carlos Heredero, Ajá. maravilla, Claro, escucharle. claro. A Javier Rebollo, también análisis fílmico. Sí, sí, Que me sí. acuerdo que con Javier Rebollo yo aprendí una barbaridad. O sea, y aparte que es que era una persona súper apasionada. Ujú. Igual que Carlos Heredero, la verdad. Y Sí. luego en la especialidad sí que es verdad que teníamos a personas que tenían una trayectoria increíble, pero que ya, pues bueno, estaban ya fuera de la Sí, industria, ¿no? sí, sí, sí. Jubilados de Sí, alguna sí, sí, manera, sí, ¿no? sí. Retirados. Sí. Domingo Solano, que había sido segundo operador en las películas de Carlos Saura, ¿no? Ostras. Fernando Arribas.
Madurga, Julio, no, su hermano. Lamentablemente los tres han fallecido ya. Sí. Y bueno, pues era mucho, o sea, sus clases teóricas eran muy, o sea, yo, por supuesto que aprendí mucho, ¿no? O sea, porque en absoluto, o sea, creo que siempre se puede aprender, y más de gente con esa trayectoria y que han estado en rodajes míticos, ¿no? Y que forman parte de la historia del cine español. Pero sí que es cierto que era una cosa muy old school, ¿no? Muy chapada a la antigua, ¿no? Pues muy de pues eso, ¿no? De entrar en clases, que eso me acuerdo muchísimo, ¿no? De entrar en clase diciendo, ¡ay, qué frío! ¿Frío? Pues ya verás en un rodaje el frío que vas a pasar, ¿no? O sea, hacíais mili, no hacíais diplomatura, ¿no? Era un poco como así, como que te preparaban para eso, y también todo, pues, defendiendo mucho las jerarquías, trabajando de una manera, pues eso, muy vertical, ¿no? Un poco, pues todo, casi contra lo que yo estoy luchando ahora, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pero vamos, hay clases, no sé, yo me acuerdo de la primera práctica en la que hice de segunda operadora, que tenía que llevar yo la cámara y que estaba totalmente desconcertada porque yo decía, yo no sé cómo encuadrar, yo no Y esto no le he dado. Claro, era como, y era tirar de intuición, y me acuerdo que Domingo Solano me dijo que mi práctica era como, o sea, que el trabajo de cámara en mi práctica era como una chica, fíjate qué frase, ¿no? Como una chica muy guapa que está despeinada, que le queda muy bien porque es muy guapa, pero va despeinada. Que queda claro, nadie va a tener duda. No, y me acuerdo que yo en ese momento no lo entendí, y ahora lo entiendo lo que quería decir, ¿no? Pero bueno, la referencia también como comentario muy old style también, claro. De su época. Claro. Si vieran en la situación actual, ¿no? En lo que se ha convertido con todas las mujeres que estáis ahora ahí, Carla Simón, Paula, tú, bueno, tantísimas, claro, seguramente alucinarían en ese momento, dirían ¿qué ha pasado aquí, qué hemos hecho para que ahora se haya convertido en un cine de mujeres, ¿no? Porque es verdad que entonces, como bien dices, ni profesores, ni profesoras, quiero decir, y alumnas tampoco estaríais muchas. No, alumnas sí. Ah, sí, alumnas, sí. En mi especialidad en fotografía éramos mitad chicas, mitad chicos. Mira. Sí, bueno, sí. Entonces eso ha derivado a la realidad actual, ¿no? Sí, no en todos los cursos, porque el curso anterior al mío, que era el de Laura Sipán, eran 3 chicas y el resto, o sea, porque eran 12 por curso, por especialidad. Y en el curso de Laura eran 3 mujeres y el resto hombres. Entonces variaba un poco, pero vamos, que sí que había mujeres. No había una búsqueda de paridad porque estábamos todavía, no se hablaba de ese tema, pero de una manera natural sí que en mi curso, por ejemplo, éramos mitad y mitad. Pero bueno, que luego yo cuando empecé a trabajar no vi... Claro. O sea, yo no veía mujeres. Claro, no se veía mujeres, ¿no? Claro, estamos hablando, por ubicarlo en años, diplomaste en el 2006 más o menos, pero y ya hablas de muchos productos que hacéis como trabajo de escuela, que ya será complicado acudir a ellos, ¿no? Pero sí que haces un trabajo personal, que es Sonrisas, que lo haces en el periodo formativo, ¿no? Porque es más o menos en 2005. Y además con personas que luego he tenido relación, sobre todo con ellas, con su familia. Tengo mucha amistad con el tío de las chicas que eran las protagonistas, y con sus padres, con Teresa y con Fernando, eran Inés y Clara del Campo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquí? Bueno, pues entonces eran unas chiquillas. De hecho, luego, fíjate, estuvieron trabajando, Inés, claro, que era más mayor, estuvo trabajando en uno de los programas de Félix Zapatero, previo al Oregón, lógicamente, en el Sacadula. Era una de las protagonistas, ¿no? ¿Cómo fue aquel primer rodaje? Y luego, por otro lado, fíjate, también ya aprovechando, para que lo vayas insertando de alguna manera, ¿cómo es ese paso de esa formación como directora de fotografía? Es decir, yo quiero... Claro, no te planteas... no te planteas, ¿no? Al ser un trabajo personal, te planteas dirigirlo tú, pero ¿cómo es ese paso de la dirección de fotografía a la dirección de cine, ¿no? Pues no, tampoco me lo planteé mucho. Fue durante el primer curso de la ECAM, cuando yo estaba diciendo, uy, yo no sé si he hecho bien en meterme en fotografía, y yo empecé a escribir guiones. Bueno, yo nunca había dejado de escribir. Nunca había dejado de escribir relatos, y lo único que hacía ya tiempo que había empezado a escribir guiones de corto, pero nunca ninguno que... Y ahí sí que me propuse, yo quiero hacer un corto, y me informé de qué ayudas había, de qué posibilidades de financiarlo existían, y escribí este corto que se llamaba Sin sonrisas de vecinos. De hecho, le pedí ayuda a un compañero mío de la ECAM de guión,
que me lo corrigió, me comentó pues de qué manera, bueno, me recomendó libros, etcétera. Y me presenté a las ayudas de la DGA. Ajá. Que había, y me acuerdo que me dieron, ¿no? Porque te Sí, presentabas, sí, ¿no? trabajo Una personal. ayuda de 3.000 euros, que había que justificar 6.000, ¿no? Que me acuerdo que esta era Sí, siempre la esto es así. complicación que teníamos, que era como, madre Y mía, de ¿no? cómo arranco yo, ¿no? Y de cómo me Claro, tengo que gastar 6.000. Y claro, a partir de eso tengo que sí, conseguir otros 3.000 por sí, otro lado, ¿no? sí, y bueno, fue hiper traumático. O sea, fue muy Ujú. bonito visto desde ahora, ¿no? Pero yo terminé aquel rodaje diciendo, Yo no quiero yo no esto. quiero dirigir. O sea, qué horror, lo pasé fatal, me quedé hecha un palillo, ¿no? De los nervios que había hecho, Eh, de la angustia, claro, pues sin cero experiencia o muy poquita, tirando todo de amigos, de favores, mm, que fue lo más bonito que saqué de aquella experiencia, ¿no? sí. Es decir, Sí, hacer equipo sí, con la gente cercana, ¿no? sí, porque me acuerdo pues que íbamos a rodar en una casa y que hubo un problema porque los vecinos se quejaron. Entonces al final terminamos rodando en la casa de una amiga que había sido de su abuelo. O sea, como que todo fue el interior de la casa de Sonrisas era como una especie de patio que había en la comunidad de vecinos de donde yo vivía, ¿Dónde era esto? en los al lado del Parque Grande, donde los Mira. edificios estos, el Sí, sí, Rubí, el sí, 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 Diamante, sí, sí, sí. pues allí. Y fueron eso, 5 días de rodaje, una cosa así, no menos, 4 días de rodaje, muchísimos meses de preparación y, y ese corto se hizo gracias a mi familia y a mis amigos, ¿no? Porque al final es que todo el equipo, Laura Sipán, que Mm, fue la directora de fotografía, en ese momento ya éramos muy sí, íntimas, ¿no? Que estudiaba también sí, fotografía sí, ella sí, en la sí. ICAM, Carlos Naya, que Fíjate. hizo el sonido, también era amigo desde hacía muchos años, ¿no? Y mis amigas sin experiencia en el cine, o sea, que Para cada lo que una... haga falta, tus amigas para lo que haga falta. Bueno, el Claro, catering, claro. la gente se alojaba, la gente que vino fuera se alojaba en mi casa, o sea, todo muy... Y terminó el rodaje y yo dije, yo no quiero hacer esto nunca más, no me gusta, o sea, no escribir me lo he pasado genial, pero dirigirme, o Sin sea, me sufrimiento. sobrepasó, Mm, ¿no? Pero luego ocurrió una cosa muy que a mí me gustó, o sea, lo descubrí en ese proceso, ¿no? Fue que luego monté el material con Andrés Gil, que fue el montador con el que estuve trabajando muchos años, que ujú. ganó el Goya el año pasado por La Sociedad de la Nieve y también Sí, ha sí, sí, montado sí. Cinco Lobitos, Ujú. etcétera. Eh, y, mm, y yo pensé que que iba a ser imposible montar aquel material, pero todo, o sea, exclusivamente mi Sí, sí, responsabilidad, sí, ¿no? O sí, sea, sí. porque los actores estaban bien, Sí, sí. o sea, todo el mundo estaba fenomenal, pero yo sentía como que Que no tú se no habías podía. gestionado No. aquello como tenías. Las niñas estaban maravillosas, o sea, como que era una cosa de yo lo he hecho mal, ¿no? Em, y de repente montamos el corto y me acuerdo que lo vimos un día en mi casa y fue como, ay, Pues mira, me gusta, ¿no? sí, sí, sí. Como la magia, la magia La del magia del cine, cine. ¿no? De repente, ostras, pues... Y lo enviamos, pues eso, ¿no? Al Festival de Cine de Fuentes de Ebro, Sí, sí, que sí. nos lo cogieron y fue como, ¡ah, qué maravilla! Qué Fuimos bien. ahí a presentarlo, nos dieron un par de premios y ocurrió pues esta cosa que te digo, ¿no? Que de repente porque es un corto súper austero, súper amateur, que se le ven muchísimo las costuras, o sea, que a mí eso es lo que a mí ahora me parece precioso, ¿no? O sea, Fíjate. pero en ese Sí, momento sí, era sí, como, sí. ay, qué vergüenza, aquí Sí, se sí, nota que sí. esto está mal rodado, Claro. ¿no? Y ocurrió esta cosa que de repente la gente que lo veía, tú notabas que de corazón te decían, ay, Que se emocionaban. sí, ¿no? Mm, Y a mí me hizo olvidarme de lo traumático que había sido el proceso, ¿no? Y de en qué consistía el cine, que claro. era en encontrar esa conexión, ¿no? Claro. Y gente con la que tú pudieras comunicarte, Mm, ¿no? Y que algo que tú estás contando les llega y te une a ellos, ¿no? claro. Bueno, de hecho es lo que has seguido haciendo. Rodearte de, no en todos los productos, porque no siempre las condiciones, me imagino, de producción lo permiten,
luego hablaremos, pero por ejemplo en Las Niñas tienes ahí al grupo de amigos, que decir, Carlos Naya, que lo has nombrado, que ya estaba aquí, fíjate, le estuvo nominado a los Goya, de hecho recuerdo que nos hizo alguna entrevista, claro, aquello era pandemia, ¿verdad? Claro, Pandemia a tope. sí, sí. Sí, porque le hizo una entrevista Luis Alegre, que tengo amistad con él, y me dice, mándame unas preguntas para Carlos Naya. Entonces, qué tontada, dijo, pues se partía de risa, pero digo, ¿realmente qué esconde dentro de ese pelo Carlos Naya? Que guarda, que lleva los rodajes, que no sé, pero ¿esto quién ha mandado esa pregunta? Y ya, bueno, sí, es un tipo estupendo, Sí. Carlos, y muy talentoso. Muchísimo. Luego hablaremos un poquito más de aquello, pero efectivamente, y el que generase esa emoción en la gente, bueno, pues también ha sido un sello tuyo, más allá de otras consideraciones estéticas que también, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Pero la emoción y el que salgas del cine o de un visionado, ¿no? En un festival con un trabajo tuyo, hacen que se te haya movido algo. O sea, que ya empezaste bien. Yo creo que seguido, más o menos, tú lo ubicarás lógicamente mejor, pero claro, haces trabajo. Habías hecho la mili y ya te toca hacer maniobras también con televisión, ¿verdad? Porque trabajas en varias series, entiendo que como cámara, ¿no? Aquí no hay quien viva. ¿Tú estuviste en alguna de esas series? Sí, pero no, yo estaba de auxiliar de cámara, Ajá. que básicamente me ocupaba del triax, que es un cable rojo que va, no Sí, sé, es que no sé ahora cómo cuando lo has funciona. dicho no sabía el nombre técnico, te voy a decir, vale, entonces bueno, y que el cable es que estuviera recto y que no Sí. se tropezara con el cámara, ¿no? O sea, era un trabajo, o sea, luego había que doblar, o sea, que guardarlos Sí, así en forma sí, hacer los de ochos los o... ochos. Sí. Los ochos. Y, o sea, lo que yo trabajaba, o sea, estaba como en una empresa al terminar la escuela que me iba llamando, y eso, eran trabajos que te salía, pues yo no estaba fija en una serie, ¿no? Pero Sí. era, pues, una semana en los exteriores de Los Hombres de Paco, Eso. ¿no? O, otra semana en tal, y bueno... Bueno, pero fue también aprender en vivo a ver a participar dentro de un rodaje, en este caso, bueno, de una Sí, grabación de una serie, ¿no? Con lo cual, bueno, forma parte del aprendizaje. no. ¿Sigues dando pasos en la formación? Porque claro, fíjate, dedicaste, como no podía ser de otra manera, para llegar también a donde estás ahora, ¿no? A formarte, además, en los mejores sitios, ¿no? Porque otra cuestión que se nota también en tus películas es la dirección de actores. Y también, bueno, con ayuda, como en el caso de Rubén, ¿no? Para que haga de entrenador, digamos, por ejemplo, en el caso de Las Niñas, ¿no? Pero sí que vas a trabajar aquello a un sitio clave, que fue clave además también para muchos aragoneses, que es la escuela en Cuba, ¿no? ¿Cómo viviste aquella experiencia y coincidiste con alguien? Porque yo recuerdo que allí estuvo, Macipe, por ejemplo, estuvo, Carlos Navarro, que es muy amigo mío también, estuvo en esa escuela. ¿Coincidiste con más aragoneses? ¿Cómo es? Sí, con Laura Sipán. Ah, mira. Que ya éramos amigas. Claro. Pero sí, con Laura Sipán. Claro. ¿Qué formación recibías? Porque lo tuyo sí que fue en dirección de actores, ¿verdad? No. Ah, yo pensaba Guión. que en tu caso... Ah, vale. Yo pensaba que en tu caso había sido dirección de actores. No, fue guión. Hice un curso de guión con Miguel Machalski, que luego fue analista, o sea, nos echó una mano haciendo una revisión de guión de Las Niñas, porque él trabaja como analista de guión. Y Julio Rojas, que es un guionista chileno. Y bueno, pues maravilloso, ¿no? Estar allí, la escuela es un sitio, la Escuela de Cine de Cuba, aparte de ser un sitio mítico, ¿no? Realmente, bueno, lo que es curioso de todo de la Escuela de Cine de Cuba es que yo coincidí allí con Daniela Cajías, que es con la directora de foto con la que ahora trabajo. Coincidimos en el espacio-tiempo ahí, pero no nos conocimos. Y yo siempre, de hecho, y ella es boliviana, pero yo me hice muy amiga de Diego Mondaca, que es un director boliviano. O sea que estuvimos a puntito. A un paso, ¿no? O sea, yo estoy segura de que si miramos fotos de aquella Salís época, en el grupo. Sí, o yo salgo de fondo en alguna foto de Daniela, o... Claro, yo estuve únicamente un mes y medio. Daniela estuvo 3 años, ¿no? Ella estaba en el curso regular. Pero bueno, yo creo que de ahí se vive el cine de una manera distinta. Yo creo que también por eso conecto mucho con Daniela, ¿no? Daniela y yo conectamos mucho a la hora de hablar de cine, de sensibilidad, porque
pues es un sitio también, ¿no? Que los medios, claro, tampoco sé cómo es ahora, ¿eh? O sea, yo te hablo pues hace 20 años, es que cómo habrá cambiado, ¿no? Claro. Pero era un lugar en el que los medios eran mínimos, Ujú. ¿no? Súper escasos No en habrán sumado todo. mucho en ese sentido. Sí. Pero había una voluntad de, sobre todo, de búsqueda autoral, ¿no? De entender el cine desde una manera más desde lo personal, lo íntimo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que marcaba la diferencia. Por ejemplo, la ICAM era una escuela muy técnica, Sí. ¿no? También porque yo estudiaba fotografía, que es una especialidad muy técnica, pero bueno, no, por eso también creo que no era una escuela idónea para estudiar dirección, porque era más una escuela de oficios, Claro, que es lo que era, o sea, claro, claro. que no es nada malo, Claro. y la Escuela de Cine de Cuba yo creo que era más una escuela de artes, Sí. ¿no? Que creo que es como la gran Sí, diferencia. más creativa y sí, de hecho claro, lógicamente me faltan datos para saber cómo estaban entonces, cómo estaban ahora. Sé que ahora, porque es verdad que luego me enzalamo cuando voy preparando charlas y digo, ostras, a ver qué hacen ahora en la escuela de ahí San Antonio, es verdad, San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños. Y bueno, hace unos días hicieron un escrito, una protesta dirigida lógicamente al gobierno cubano porque les habían censurado uno de los productos que se habían hecho desde la escuela, habían dicho, vale, estos se pueden mostrar, este no se puede mostrar. Y habían hecho un escrito que dije, bueno, por otro lado también tienes valentía y dices, bueno, qué bien que desde un sitio así no te acomodes y digas, doy por bueno todo, tal igual, no, y era un escrito público, pues está en internet. O sea que dije, bueno, siguen teniendo dificultades para algunas cosas. Sí, Bueno, estuviste también en Los Ángeles, que era otro de los... en Los Ángeles estuviste también recibiendo algo de formación. Bueno, eso sí que... no entra ni en... Eso fue que me fui de vacaciones con mi hermana y aproveché porque había una cosa allí... Te compraste una revista que había de cine, ¿no? No, o sea, en realidad fue interesante de ver, ¿no? Pero era una especie de... ¿Cómo se llama? De mercado... O sea, era una... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Screenwriting Workshop, no me acuerdo. Expo o algo así. Era como una especie de congreso... Ajá. que había en Los Ángeles, que tú pagabas, no sé si eran $100, ¿no? Por la acreditación. Sí. Entonces eso te daba derecho a asistir a masterclasses, ¿no? Me acuerdo que daba una Robert McKee, a la que yo no pude ir porque ya no había entradas, y la gente podía ir o sea, podías hacer un pitch delante de productores, ¿no? Yo fui sin ningún pitch, yo fui un poco como para ver qué onda y me quedé alucinada, ¿no? Porque era un sitio que es que fueron 2 días solamente, o 3 días, iba gente de todo Estados Unidos, y me llamó mucho la atención por eso, porque conocía a gente que no tenía nada que ver con el cine, pues rollo un profesor de instituto de Wyoming, una ama de casa de Arkansas, ¿no? Y van ahí a pitchear su película, Sí, ¿no? sí. No sé si luego conseguiré, yo no pitché ni hice nada, pero vamos... fue un viaje que hice con mi hermana en ese momento. Bueno, se aprovechan esos viajes. El otro día, Sí. bueno, en otro episodio hablábamos de Ciro Altabás con un viaje a Japón, que aprovechó efectivamente su viaje a Japón, entiendo, porque todo era, me voy con mi cámara, voy con no sé quién, voy con quien fuera, iban con su cámara, iba grabándole, pero se veía que era un viaje, me he ido a Japón y aprovecho y me hago un corto aquí, ¿no? Con el recorrido, ¿no? Mira, estuvieron también por las notas, estuvieron Marta Horno, que nos suena de por aquí, también estuvo en Cuba. Y Javier Cerda, otro de los directores de foto. Bueno, con Javi Cerda yo también coincidí en la escuela. ¿Coincidiste? Sí, él estudiaba foto, creo que 2 cursos por encima del mío. Sí, es verdad. Si quieres beber agua, No. aquí no. Vas bien de temperatura, Sí. todo estable, ¿no? Dentro Todo de la bien. gravedad, todo estable. Sí, es que me está dando calorcito aquí. Casi da demasiado calor el brasero, ¿verdad? No, yo estoy bien. Está bien, yo también. Sí. Bueno, seguido a esta época, realmente ya vas encadenando unas cuestiones con otras, esas cuestiones formativas de trabajo, de proyectos personales, y uno de esos proyectos personales clave también en tu carrera
Dios, simplemente también por el resultado en forma de premios, ¿no? Que fue Niño Balcón, que recibiste premios allá por donde ibas. Allí también con dos compañeros, la hemos nombrado y la nombraremos más, a nuestra queridísima Laura, que yo creo que, quiero recordar, incluso de aquella época, que tenías incluso alguna reticencia a la hora de llamarla, porque era para un papel muy pequeñito y a Sí, Laura ya la conocía la gente, claro. sí, sí, Ya sí. era un personaje visible, digamos, ¿no? Por su Mm. faceta teatral y por la tele. ¿Cómo fue aquella experiencia con Niño Balcón? Y luego, que era un recuerdo bueno, está accesible para quien lo quiera ver, pero era, bueno, pues tenía esa mezcla de surrealismo de ese niño con... También estaba guay porque incluía, era un tema inclusivo también, de decir, bueno, un niño con las orejas grandes que no podía, bueno, en ese caso se quedaba atascado, ¿no? En un Mm. balcón. ¿Cómo fue ese proceso? Y también tenía curiosidad, porque decimos, ostras, vas yendo de un lado para otro sin unos trabajos reales, digamos, alimenticios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo entiendo también que incluso los premios que pudieras recibir por Niño Balcón te ayudarían también a financiar, o no sé hasta qué punto, ¿eh? No, yo trabajaba en lo que Sí, sí, hablábamos sí, con lo de antes, las series trabajas para sí, una y de productora. Video Oasis trabajaba mucho en publicidad. O sea, Vale, yo era mi forma de vida. sí, Mi sí, modus sí, vivendi era trabajar de Video Oasis y la verdad es que sí, trabajaba bastante, o sea, me ganaba la vida sí, sí, para esa edad bien, ¿no? sí. Em, y, y eso lo pude compaginar, pues eso, o sea, o sea, yo lo que pasa es que en ese momento tampoco tenía muy claro si dirección o dirección de foto, pero yo veía que el camino para ser director de foto era pues lo que estaba haciendo, ser video assist. Luego ya empecé también poquito a poco a ser auxiliar de cámara, Ajá, luego me hubiera tocado ser ayudante, segunda sí, operadora y quién sabe si diré de foto, ¿no? O sea, era un camino muy largo. Supongo que estaría llegando a la fotografía pues a la misma edad que llegaba a la dirección, claro, a los claro. 40, ¿no? Pero bueno, lo iba compaginando y yo vivía y trabajaba de autónomo. Mm. En televisión, sobre todo, y en publicidad. Y a la par, mientras tanto, hice este corto de Niño Balcón, que lo rodamos en mi pueblo. ¿Recuerda cuál era el pueblo? Horta de San Joan, en Sí. Tarragona, que es donde hemos rodado ahora Los Destellos Y más también. cosas que luego Bueno, hablaremos sí, de ellas, ¿no? sí, Sí, y un sí. montón de cortos más. Y bueno, y como bien dices, yo pues ahí, si ya era especial el corto, ¿no? Pues todavía lo es más para mí porque Laura está ahí, forma parte de él, ¿no? Y lo que dices, ¿no? A mí, o sea, yo tenía muchas ganas de que Laura estuviera en el corto, que participara de alguna manera y me daba puro pedírselo porque pensaba que era un papel muy pequeño, ¿no? Que igual, Ujú. no sé, incluso que piensas, es que igual hasta le sabe mal a alguien, o sea, si con una trayectoria Sí. como la suya, igual le puede saber hasta mal. Y nada, Laura encantada de la vida. Y además tengo también otro recuerdo muy bonito y es que mi padre, que también ha fallecido ya, no está, fue el que se encargó de traer a Laura desde Zaragoza, porque Bueno, mi padre también, mis padres, a favor de la claro, de obra. auxiliares de producción, a todo. Y mi padre está encantado, ¿no? De haber Qué bueno, traído a Laura, ¿no? Y bueno, y la qué verdad chulo. que sí, 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 sí. Y Pepe Lorente. Pepe Lorente Lo es el sé, lo niño sé. balcón. Claro, claro. O sea, es que, claro, cuando van saliendo dices, ostras, ahora ves Sí. las revistas de cine y de repente dices, ostras, qué guay, que de aquella época y de algo tan pequeñito, fíjate, Laura, lo hemos comentado en una ocasión, Laura siempre decía, no hay papel pequeño. Y a ella le venía bien todo. Y luego la generosidad de Laura, pues tú si no la conocías en ese momento, para quienes ya lo conocían era decir, si es que es algo natural, si ella puede echar una mano, decir, es un producto pequeñito pero me da buen rollo y me lo ha transmitido bien, yo estoy encantada de acudir, ¿no? No sé, Claro, no llevaba anillos para que se le ya. cayeran nunca, ¿no? O sea que, bueno, sí, sí, Pepe Lorente lo sabía que Pepe sabía que está ahí, Lorente, qué sí, bueno. sí, O sí. sea, ahora que, joder, fíjate que nominaciones a los Goya este año. O sea, ¿cuántos son? Sí. 23 Sí, ¿no? desde aquí, desde Sí, Aragón, sí, ¿no? sí, sí. Pues es que además, claro, yo creo que yo no sé si es porque... Perdona, que te interrumpo. Sí. Es que tengo curiosidad, ¿cómo llegó Pepe Lorente ahí? Pues Pepe Lorente yo lo conocí en la época de la universidad. De hecho, conocí a Rubén Martínez y a Pepe Lorente a la vez, Ole. porque los dos trabajaban en el Teatro Chimoche. Y yo vi una obra que, bueno, hicieron una representación de Ubu Rey Sí. en el Cerbuna, que yo también de estas cosas que dije, ¿qué es esto? Qué maravilla. Yo
quiero hacer esto, ¿no? Nunca he hecho teatro, pero bueno, hubo algo ahí que también me movió un montón. Y los dos, ¿no? Tanto Rubén como Pepe, pues es que siempre me han parecido, o sea, es que son grandísimos actores los dos, ¿no? Y con Pepe, pues es que todo se va hilando, ¿no? Pues de repente empezamos a tener una amistad como muy poco a poco, igual que con Rubén. Él también se fue a estudiar interpretación a Madrid en la misma época que yo estaba en la escuela, ¿no? Y alguna vez quedábamos, bueno, alguna vez no. El grupo Maño en Madrid nos hicimos fuertes ahí, ¿no? De hecho, hasta recuerdo grabar un corto también en casa de Pepe, que nos dejó su casa para que grabáramos un corto, o sea, bueno. Y para este personaje de Niño Balcón yo tenía mucha ilusión con que lo hiciera Pepe, ¿no? O sea, yo se lo propuse en plan, Pepe, yo quiero que seas tú, quiero que seas tú. Y Pepe es súper majo, nada, Bueno. sí. Pero que, no sé, que tengo la sensación como que, o sea, yo no sé si es una casualidad o el qué, porque fíjate, con Paula, que hemos coincidido desde la universidad un montón de veces, con Pepe, que nos conocemos y somos amigos, o sea, nos hemos visto crecer, con Rubén igual, con Naya, pero es que más a más, ¿no? Con Macipe, o sea, el hermano de Macipe, Joaquín, y mi hermano eran íntimos. Joder. O sea, Macipe tiene muchísimo cariño a mi hermano porque, claro, lo conoce desde pequeñito, ¿no? Claro, O sea, su hermano Joaquín, de hecho, es escultor, entre otras cosas, sí. que es, para quien pueda tener esa referencia, el que hizo la estatua de Mauricio con la bicicleta que estuvo en la Sí. Puerta de los Palafox durante Sí, las sí, sí. proyecciones, ¿no? Pues mi hermano y él, íntimos Qué bueno. amigos, entonces, claro, dices, ¿es una casualidad? Joder, va a parecer una boda gitana la entrega de los Goya. Claro, O sea, es que es os vais a ir eso. saludando. Claro, es que fíjate, son personas a las que pues es que nos conocemos desde hace 20 años. Luego, pues eso, hemos tenido más o menos relación, algunos con otros, ¿no? Pero yo en mi caso, por ejemplo, con Pepe, ¿no? Es que Pepe, o sea, es que son 20 años de amistad, ¿no? Ostras, Fíjate. fíjate, además, de hecho, con Paula, cuando pasó por aquí lo hablábamos. Creo recordar que el primer papel que hizo Pepe, que era muy pequeñito, fue en uno de los primeros cortos Ah, sí, de fíjate. Paula. Y de hecho, me gusta mucho mirar las fichas porque te aparece gente que conocías, gente que no está, o gente que luego se dedica a otra cosa. Y era del palo de joven que cruza la calle, era su papel, o sea, que no hacía. Y en otro de los primeros de Paula hacía de camarero, que ese ya estaba más visible porque va cruzando el bar, que es uno de los camareros. O sea, que fíjate que cruce de talentos Sí. entre unos y otros. Además, Y, Rubén es de mi barrio, o sea, que lo veo de vez en cuando. y Cuando viene. Rubén en Niño Balcón es el alcalde también. Sí, 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 sí. sí. Madre mía. Madre mía, qué colección. Bueno, ahí hay que hacer un pequeño corte y en el que nos podemos entretener además un rato porque nos genera una curiosidad inaudita, que es tú entras a trabajar en la escuela en San Jorge, ¿verdad? En la Universidad de San Jorge, con lo cual dices, bueno, parece que se ha estabilizado la chiquilla. Mirando con los ojos de tu familia y decir, oye, mira, pues parece que está como profesora, hace sus proyectos, porque hiciste también un corto, mira, y hacemos un pequeño paréntesis, Chan Chan se llama, ¿verdad? Que era como el último baile entre una pareja de personas ya otoñales, por decirlo de alguna manera, que eran Chema Blasco, que además ya no está tampoco Ya, con nosotros, sí. que es un hombre entrañable, ¿verdad? Y Y Maite Maite Sequeira, la madre de Laura Sí. Contreras, ¿no? Ya te digo, pequeño paréntesis porque vamos a ir más al siguiente paso, ¿no? Pero Sí. No, pues es que fíjate, en realidad antes de eso estuve en la tele, en Aragón sí, Televisión. Estuve trabajando sí, de sí, guionista de programas. Estuve 2 años y estuve en Aragón Televisión. O sea, suena un poco mal decirlo así, pero es que también es la realidad. A mí la crisis del 2008 me pilló, pero de lleno. O sea, de repente dejó de... O sea, yo trabajaba sobre todo de video assist en publicidad. sí, sí, Y de repente en las publis se dejó de llevar a video assist claro, directamente. claro, O sea, la crisis afectó de una manera claro. al sector que fue brutal, o sea, y lo viví yo, y o sea, lo vi también en mis compañeros de la ECAM. Y llegó un momento en el que literalmente no había trabajo. O sea, no había trabajo y que yo me llegué a plantear en Madrid a qué me dedico. O sea, ¿qué hago? ¿No? Pues voy a currículum al Starbucks, a tal, porque claro, había que trabajar. Y me surgió la posibilidad de trabajar como guionista de programas en Aragón Televisión.
Y me vine a Zaragoza, Ajá. dejé Madrid, me vine a Zaragoza. No voy a negar que con una cosita aquí, Sí, sí, ¿no? sí. Sobre todo porque, bueno, es que yo creo que es algo que a mi generación, a nuestra generación, nos afectó Claro, muchísimo, claro. porque de repente también desaparecieron las ayudas Claro. para filmar cortometrajes, estas ayudas que había en la Ujú. DGA, Sí, o sí, se sí. quedaron en la mínima expresión, Sí, ¿no? sí. Y que, bueno, creo que esas ayudas eran pequeñitas, pero bueno, creo que también... Bueno, sí, eh, sí, hacían que se moviera el sector. sí, ¿no? Y con todo lo que eso conllevaba, claro. Sí. Y bueno, entonces empecé a trabajar en la tele de guionista de programas. No era mi trabajo soñado, que no vamos a, a engañarnos, ¿no? Pasé por todo tipo de programas, pues estuve en el matinal, ¿no? Estuve en otro que era de debate. Sobre todo lo que me llevé de esa época fue un grupo de amigas maravillosas, mis amigas, que son mis amigas de la tele, Claro, ¿no? Eh, pero bueno, no era mi lugar, no era claro. mi lugar. Em, y me echaron de la tele. Me pagaron una indemnización por echarme y con esa indemnización yo dije, este es mi momento para hacer un corto. Hice Chan Chan. Ostras. Porque yo ya había entrado en la San Jorge a dar clases. O sea, yo era consciente de que no iba a tener que, no tenía que guardarme ese dinero de fíjate que no tengo trabajo, o sea, porque yo Ujú, ya había firmado el contrato con la San Jorge para entrar a dar clases, ¿no? ujú. Y, y Chan Chan nace de ahí. Fue un corto que creo que se hizo en 2 o 3 días, también presupuesto mínimo, porque la indemnización No, tampoco no, no estaba la cosa. fue muy grande, ¿no? Creo que el presupuesto eran 3.000 euros, ¿no? Filmado con estas camaritas que en ese momento se pusieron de moda, que también fue como... daban mucha libertad, ¿no? Las Mm, DSLR, sí, pero a la vez también pues tenía sus limitaciones, ¿no? Y que no podías hacer cámara en mano porque se notaba mucho, el sí, foco sí, era también como muy... sí, sí, sí. Y empecé a dar clases en la San Jorge con contrato indefinido Mm, y ahí sí que, así como en la tele, yo decía, bueno, yo creo que esto no me veo con sí, 60 años sí, haciendo esto. En la San Jorge dando clases, sí. O sea, dar clases es precioso. sí. em, pues sobre todo lo que es ponerte a prueba a ti mismo, es estar continuamente pues Mm, poniéndote al día, mm. ¿no? Formando, es Claro, una claro. formación, ¿no? Sí, sí te hace que te recicles. El Totalmente. formar hace que estés al día con todo, en lo técnico, en lo creativo, con nuevas tendencias, pero como no eres de quedarte parada y acomodada en unas buenas circunstancias, como dices, incluso satisfactorias para ti en lo profesional, te vas a Sarajevo. ¿Qué Claro, pasa? Bueno, sobre sí, todo, voy dando saltos porque sí. efectivamente no tenemos No, no, que son tiempo de unas ir al batallitas, detalle. me siento como contando Que batallitas va, que va. de... No, no, son las que queremos escuchar también. Lo que pasa es que como nos flipa tanto lo de Sarajevo, parece que va ahí la cosa de decir, bueno, quiero hablar de Sarajevo, ¿no? Claro. No, 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 pero bueno, explícalo de dónde No, viene. mira, lo cuento rápido porque sí que tengo la sensación de estar contando No, muchas son batallitas y estupendas. me sabe una perorata. Que va, que va. No, el tema es que yo hice este corto, Chan Chan, Sí. ¿vale? Al que yo le tenía una especie de amor-odio, ¿no? Porque, no sé, o sea, por un lado había significado para mí, pues, no sé, la cosa esta de decir, buah, ya no voy a hacer cine, ¿no? Y no había vuelto a rodar desde El Niño Balcón, la crisis la sentía como, o sea, todo era como una sensación como muy plomiza, ¿no? De la crisis, 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 no hay dinero, no se puede hacer nada, tal, ¿no? Como Sí, muy sí, angustioso. sí, sí, sí. El contrato indefinido, nunca dejes un trabajo si tienes contrato indefinido, un miedo. Yo recuerdo el miedo metido en el cuerpo, ¿no? Mm, Porque realmente es que ha marcado a nuestra generación ese miedo, yo creo, ¿no? Y el no mhm, tener de repente, pues bueno, sentir que no tienes oportunidad sí, de intentar conseguir lo que quieres, sí. ¿no? Entonces yo estaba con esta cosa de yo quiero dirigir, yo ya me he Mm, dado cuenta que es lo que me gusta, quiero hacer cine, ¿no? Yo quiero hacer películas y yo quiero y tener la sensación de que no iba a ser posible, verlo ya como un sueño, o sea, como si se me hubiera pasado ya el tren, sí, 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 ¿no? sí, sí, Por sí. eso también yo siempre que doy clases y siempre que o mentorizo algún proyecto, yo siempre lo digo, ¿no? Como que
porque yo me fijaba mucho fíjate, la primera película se suele hacer entre los 30 y los 35, claro. yo ya tal, imposible, desde aquí, o sea, realmente lo veía inalcanzable, y igual lo hubiera sido, desde aquí también. Pero bueno, que hay muchísimos caminos para llegar. Y yo tenía como una cosita ahí de tristeza, de decir, porque a mí me encanta formarme. O sea, yo ahora, por ejemplo, me he metido a estudiar filosofía, ¿no? Con 2 asignaturas, 3 al año. Y yo... No, que teniendo tiempo es normal que te... Claro, es que sí, también es eso, que no sé parar quieta, ¿no? Claro. Pero bueno, que todo esto para decir que yo estaba en la universidad, estaba dando clases, me encantaba el trabajo, había hecho un corto que se llama Chan Chan, que yo sentía digamos que a mí me gustaba mucho el corto, Sí. pero cometí un error que fue dejar que la opinión de otros sobre el corto fuera más importante que la mía propia. Creo que esto fue otro aprendizaje que me llevé. Entonces, por ejemplo, esos festivales aragoneses, que, jolín, pero es que es así, ¿no? Que tanto me habían apoyado en los primeros cortos, por ejemplo, este no lo seleccionaron. Y yo pensé... Hemos ido hacia atrás. Perdón, menos Archi, el Festival de Cine de Zaragoza, que siempre ha seleccionado todos los cortos que hice. Y de repente fue decir, Dios mío, o sea, no, ya ni siquiera hago un corto o sea, en un festival de aquí de mi casa, ¿no? No está ahí, ¿no? Y bueno, que no tienen la obligación de cogerlo, ¿no? Obviamente. Pero como una sensación de decir, nada, ya está, ¿no? Y entonces, y lo explico esto porque también me resulta curioso. Porque entonces un alumno mío, o sea, yo en clases hablaba sobre Bélatar y ponía ejemplos de películas de Bélatar. Entonces un alumno mío que se llama Fran me comentó un día por Twitter, que yo tenía Twitter en esa época, que Bélatar iba a abrir una escuela de cine. A mí me pilló un día de muchísimo bajón, esto fue en el 2012, de muchísimo bajón, que este festival aragonés nos había dicho que no al corto de Chan Chan, ¿no? Y en plan de, Dios mío, ya nunca haré cine, qué pena, con lo que me gusta, y a la vez esta cosa de decir, no, aunque sea grabando con mi cámara, me voy a comprar una DSLR, yo voy a grabar, yo voy tal, y entonces dije... A la mierda, voy a enviar, o sea, porque en la escuela de cine de Bélatar te pedían aplicar, presentarte con 3 cortometrajes, ¿no? Y yo envié solo Chan Chan. Dije, lo voy a enviar. Y mira, Bélatar se enamoró de ese corto. No nos fue seleccionado en los festivales. Sí, esto es como en los payasos, que es donde nos movemos nosotros, que nuestro oficio, el fracaso es fundamental porque te da pie a partir de él, a crear y a lucirte, digamos, ¿no? Y fíjate. Sí. Y además que eso, que valentía, joder, pues mira, has hecho muy bien en contarlo. Yo eso lo desconocía y efectivamente... Nunca lo había contado, la verdad. ¡Jo, qué bien! Mira, exclusiva. Nunca lo había contado. No, pero a mí me resulta muy curioso porque realmente conectó con Bela de una manera muy especial que yo en ese momento tampoco... O sea, de hecho es un corto como que siempre me costaba hasta mostrarlo, ¿no? Me daba con un poco de vergüenza, ¿no? Y a mí no sé, siempre pienso que las cosas ocurren por algo, ¿no? Y que lo importante es seguir haciendo. Y a mí, pues mira, ese corto, o sea, yo lo había rodado 2 años antes, Sí. pero ese corto de repente para mí fue la llave que abrió la posibilidad de irme a Sarajevo, que fue una locura, o sea, realmente fue muy loco, porque fue dejarlo todo, dejar el contrato indefinido en la San Jorge. Dejar seguramente proyectos paralelos, creativos tuyos, en ese momento decir, bueno, voy a hacer otro corto, voy a hacer tal, ¿no? Que decir, al final dejas todo lo que estaba previsto aquí. Fue dejar todo, o sea, yo afortunadamente en los años de Aragón Televisión y de la tele, o sea, y de la universidad había podido ir haciendo mis ahorrillos, ¿no? Y me permitió poder irme a Sarajevo, pero claro, fue un cambio de vida radical, ¿no? Fue una aventura maravillosa. O sea, yo cuando regresé, que regresé sin trabajo, sin ahorros. Claro, varios años después. Casi 4. Casi 4, sí, te iba a decir 3 y pico, ¿no? Sí. Pero claro, había tirado de becas, de trabajos, de tal, y yo regresé con la sensación de es que ya me da igual no hacer películas, es que yo con lo que he vivido ya, porque al final es que, y creo que también para mí el cine consiste en eso, ¿no? O sea, no solamente es el resultado de la película que hagas, ¿no? Es todo lo que vives haciendo esa película, ¿no? Claro. O sea, me parece más importante que lo que quede, ¿no? El resultado. Porque es lo que te llevas al final, ¿no? Entonces, para mí, esos años de Sarajevo, mira que fueron duros. Murió mi padre en ese momento.
mi madre tuvo un accidente, o sea, fue como... Sí, todo mal además a distancia, que es como peor se Sí, suceden esas cosas, ¿no? yo siempre lo digo, ¿no? Fueron, como es el comienzo de este libro de Dickens, ¿no? Fueron los mejores años, fueron los peores años, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pues es esto. Claro, porque también el impulso era familiar, ¿no? A la hora de tomar esa decisión entiendo que fuiste de alguna manera también no, con el permiso, lógicamente, que ya no tenías edad para que te dieran permiso, pero que sí que te animaron de alguna manera Claro, desde tu entorno. sí, no fue el permiso porque es cierto No, que no, ya era adulta, ya no tenía tenías. 32 años ya, Claro, claro. pero yo me asusté, o sea, yo me acobardé de repente cuando me surgió la posibilidad. eh, claro, de repente dices, un momento, que, o sea, pero es que aparte, claro, era una locura, o sea, era la primera vez que se hacía, o sea, era el primer año Sí, no es que te han seleccionado en NUCLA, claro, ¿no? claro. Bueno, UCLA, es que pasa una cosa que están haciendo, que también un loco del cine, porque Bela es un loco del cine, que luego lo comprobé, es algo que ha creado él, que murió con nosotros, ¿no? O sea, nació y murió con nosotros. Entonces, y lo que ocurrió fue bueno, yo tenía mis dudas, porque también era dejar un trabajo que me gustaba mucho, una seguridad, una estabilidad, mi familia, mi pareja, o sea, todo, Claro. para empezar de cero en Sarajevo. Y bueno, en un momento estaba yo todo el rato como, sí, no, sí, venga, que me voy, venga. O sea, todo esto en una semana, ¿eh? O sea, que no tuve más tiempo para pensarlo. En una semana había que dar una respuesta. Y en un momento de estos de muchísima duda, pues bueno, que esto lo he contado muchas veces, ¿no? Mi padre me hizo una llamada Sí, y se puso serio, sí. ¿no? Y me dijo, ya está bien de dudar, vete. Me dijo, utilizó la expresión ábrete al mundo, que a mí es una cosa que se me quedó grabado. Y me animó a ser valiente, ¿no? Que me parece que suerte, ¿no? Que tener unos padres Claro. que te animen eso, a ser valiente, porque ellos tampoco tenían la garantía de que se iba a funcionar, ni tampoco yo tengo, o sea, era gastarme los ahorros, ¿no? Y era pues, era decir, venga, me la juego todo o nada, ¿no? Claro, decir un esfuerzo te lo digo como padre porque, aunque no seas así, lo que te sale con tus hijos es que te sale ser conservador. Quiero decir que dice, bueno, que no quiero que sufra, que no quiero que lo pase mal, que no quiero... Sí, hombre, yo te iba dirigiendo hacia ahí porque sí que te lo había oído en alguna ocasión la conversación con tu padre y que eso fue lo que te empujó a decir, venga, tiro para adelante. Claro, salvando las distancias es un poco el taller de Vigas Luna. Te eligen entre un grupo selecto, digamos, con la diferencia de experiencia previa, lógicamente, pero de alguna manera aquí te eligen entre 16 personas de todo el mundo y además eso me gustaría también que contaras, ¿no? Que hay diferentes artes, estás en contacto con otras artes y eso también te nutre a ti como creadora. Explica un poco cómo fue aquello, con quién coincides allí, si coincides con alguien que al oído nos pueda No, sonar. es No, una ¿no? locura. Es que lo cuento Sí. y es una locura. O sea, pero es lo que digo, es algo que existió en ese contexto, en esas circunstancias y que creo que jamás se va a poder repetir. Era algo insostenible, era una utopía auténtica, y es que Béla Tarr quería crear una escuela, que no era una escuela, o sea, quería crear un grupo de cineastas. Claro, la forma que él encontró para poder financiar este proyecto era darle forma de escuela, ¿no? Y claro, también por eso tuvo lugar en Sarajevo, ¿no? Porque Bosnia, pues bueno, de unas leyes bastante laxas, ¿no? O sea, como de repente poder crear un programa de estudios en ese tiempo récord, etcétera. Sí. Pero claro, yo no tengo ningún título de aquello que estudiamos ni nada y era lo que menos importaba. Yeah. Entonces, Béla creó este lugar en el que lo que él quería era crear una comunidad de cineastas de todo el mundo en el que tuviéramos como brújula, ¿no? Digamos, el cine entendido bueno, como una herramienta para entender al ser humano, ¿no? Y para cambiar el mundo. Y venían a darnos clases, charlas, es que no eran clases, charlas, Sí. gente pues también que al final eran sus amigos, colaboradores, ¿no? Y venían a Sarajevo, pero no venían un día, venían 2 semanas. Entonces, claro, ahora cuando lo cuento es como, pero vino Gus Van Sant, vino Carlos Reigadas, vino a Pichapón Mueres Etacul, Gal García Bernal,
Pues bueno, pero eso, insisto, se quedaban allí, o sea, la convivencia era extrema, ¿no? O sea, bueno, extrema, Sí, 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 ¿no? sí, Pero sí. que era Sí, que convivís allí, convivir, claro, es que estamos hablando de 3 años y medio. Es que, claro, no era claro, una cosa decir me he ido 2 semanas o me he ido un tiempo de Erasmus. No, claro. no, 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 no. Pero vamos, fue una cosa, insisto, o sea, solo una persona como Bélatar podría haber creado algo así, porque él sufrió mucho también, ¿no? Ajá. Y él sufrió mucho pues, porque no, porque él no quería que tuviéramos que pagar una matrícula excesiva, porque no quería hacer una escuela burguesa, Ujú. ¿no? Sí. Y entonces su lucha era poder becarnos, y esto llegó un momento dado en el que ya no era posible, Ujú, ujú. ¿no? Eh, y, y bueno, fue muy complejo en ese sentido. Al final estábamos todos, nos repartíamos el trabajo buscando financiación a nivel europeo para seguir financiando aquel lugar. Yo, por ejemplo, para poder pagarme los estudios un año, o sea, la estancia allí, me contrató Vela como tutora de los del curso siguiente, ¿no? O sea, un poco hacíamos lo que podíamos, ¿no? Y a él le costó mucho, le pasó Mm. mucha factura también, pero claro, a mí me enseñó también, ¿no? que hay veces que para cometer grandes proyectos, ¿no? Hay que tener un poquito de locura, ¿no? Hay que Ya. ser un poquito loco. Claro, claro. O sea que efectivamente puedes decir, casi puedes firmar en que eso tiene que ver, o sea, esa experiencia en Sarajevo sí que tiene que ver mucho con lo que tú eres actualmente como cineasta. Es que yo no hubiera hecho cine, o sea, lo tengo muy claro. Fíjate. Si yo me hubiera quedado aquí en la San Jorge, bueno, nunca se sabe, obviamente, y también nunca se sabe también de qué vida hubiera sido mejor. Mm, No sé qué me va a pasar a mí de aquí a dentro de 2 años, si voy a seguir haciendo películas. claro, claro. Yo, o sea, como yo veo que la vida va haciendo así, Bueno, ¿no? tú te vas Pues subiendo a la ola y dices, bueno, sí, o sea, elijo tengo, esa ola. claro, y tengo muy claro que todo es susceptible de cambio en cualquier momento, ¿no? Entonces, ya con esa premisa, sí que sí que veo que no sé qué me has dicho. Bueno, que no que no Ah, habrías sido sí. la directora que eres. Bueno, es que lo que decías tú, realmente no habría sido a lo mejor ni directora si no hubiera sido por la experiencia de Sarajevo. Yo creo que no, porque además es que de Sarajevo vine muy convencida de que yo iba a ser cineasta o sea, yo seguía con mi cámara DSLR. ¿Con eh, cuál, perdona, por pues yo curiosidad? creo que era una 60D, ¿no? Hostia, 60D. sí, 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 que además no Sí. era una avanzada, que decir que no, ya no eran las 5Ds, que ya No, eran no, 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 o sea, no. sino que casi era una cámara más amateur, digamos, ¿no? En ese momento, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y de Sí, hecho, sí. cuando regresé, yo ya empecé a escribir el guión de las niñas cuando estaba en Sarajevo. Cuando regresé, yo regresé, terminé de estar allí esos 3 años y medio. Mm. eh, y regresé, pues, eso, sin los ahorros, ¿no? Y muy consciente bueno, de que yo quería hacer cine. O regresaste con algo más importante que unos ahorros. Regresaste con un convencimiento y Sí, con... sí, con un convencimiento sobre todo de que, y eso fue lo que hice, ¿no? Con esa cámara, yo rodé 3, 4 cortos allí en mi pueblo, norte de San Joan, que Ujú. para mí son lo más valioso que he hecho, para mí, ¿no? Sí, 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 sí. Fue algo que necesitaba hacer, que además también me lo propuse como presupuesto cero, o sea, cero, lo hago yo todo, lo monto yo, lo sonorizo yo, o sea, era casi como una prueba que me autoimpuse, ¿no? Ujú, De no quiero depender de nadie, ni de nada, ni menos del dinero para ujú. hacer Eso cine, es. Sí, ¿no? sí, sí, sobre todo eso. Además, sí, sí, sin dinero voy a demostrar que puedo hacer esto. Eh, vamos a tener que ir acelerando más Sí, de lo que sí, hubiese querido. perdón. No, 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 que va, muy al contrario. Está estupendo lo que ha pasado hasta ahora y como lo has contado. Digo que ni de lejos, pero vamos, y eso ya lo sabía, que ni de lejos vamos a poder hablar de todo lo que has hecho, ni en profundidad, como ya te anticipaba, de los últimos trabajos, que tampoco era la intención, preferíamos hablar precisamente de todo esto. Pero hay una cuestión, porque creo sigues de alguna manera perteneciendo a ese colectivo. Hay un colectivo que se llama District 7 o algo así, ¿verdad? District 7, sí. Sí, District 7. ¿Tiene que ver con gente que pasó también por allí o no? Somos los que estuvimos allí, Ah, sí. fíjate. Y O sea, District, a medida de... ¿Qué sí. supone eso a la hora de narrar en cine? Digamos, ¿cuáles son cuál es vuestro decálogo? Bueno, decálogo, ¿no? ¿En qué se fundamenta el que estéis dentro de ese colectivo y qué manda hacia vuestro trabajo?
Bueno, yo creo que es la familia que creamos a raíz de estar allí, porque es cierto que los lazos que se generaron son muy, muy, muy especiales, ¿no? Ujú, También somos muy distintos y abrazar esa diversidad. Y yo creo sobre todo es esta cuestión, ¿no? De que Bella siempre lo repite también en las entrevistas que le hacen cuando le preguntan sobre la Film Factory o de intentar liberarnos lo máximo posible, ¿no? A la hora de hacer cine, ¿no? Intentar o sea, por ejemplo, para mí, claro, me cuesta mucho más hablar en general porque somos muchos, somos unos 20 ujú, y tenemos formas de aproximarnos al cine muy distintas, pero para mí lo que supuso es no quiero amoldarme a una forma de hacer cine, sino que quiero que la forma de hacer cine se amolde a lo que yo ujú, busco, ¿no? ujú, Y también, pues bueno, con un espíritu, no sé si llamarlo humanista, no sé. O ajá, sea, yo creo que hay algo que tiene que ver también con cuando yo empecé a trabajar, cuando trabajaba de meritorio de cámara ujú, o de video assist o ujú, en la ICAM, ¿no? De que lo que te hablaba antes de los rodajes muy jerarquizados, de que siempre parecía que la película era lo más importante, ¿no? Daba igual lo ujú, que hubiera que hacer para que el plano, lo importante es que el plano quede bien, ¿no? ujú, Y yo, por ejemplo, esto es una cosa que, vamos, o ujú. sea, voy a defender a muerte que o sea, siempre, ¿no? Que es algo como muy lógico, ¿no? Primero son las personas y luego Sí, que ojalá el plano quede bien, ¿no? claro. Pero vamos, nunca pondré por delante de nada Sí, la no, cuestión técnica, sí. digamos, ¿no? No, bueno, Sí, la ambición, sí, sí, ¿no? sí, 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 Yo sí. quiero el mejor plano, yo quiero la mejor película. Bueno, Sí. esto se hace con personas, Ujú, ¿no? O incluso yo misma. Y bueno, y yo sobre todo también de Vela lo que me llevo es que me dio seguridad, o sea, que me hizo darme cuenta que incluso en lo que consideramos lo que son los defectos, ujú, ¿no? Que igual tú ves un corte y dices, jo, qué mal me quedó esto, ujú. qué mal no supe rodar. Claro, a veces yo lo pensaba con los estándares de qué es lo que se hace, Sí, ¿no? O qué es lo que se ve. Y muchas veces en los defectos precisamente lo que hay es tu voz, sí, es sí, quién sí, sí, eres, sí, 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 sí. ¿no? Y Sí, lo lo que que te decimos hace del payaso. diferente. Sí, 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 eso es. Sí. Sí, sí, sí. Hay varios trabajos que tienen que ver con esa época. Se pronunciarán como se pronuncien, ¿eh? Porque, bueno, no parece que sea más fácil, ¿no? Pero Cimsco. Cinco son, sí, sí. Te voy a decir lo Porque que me ha tampoco pasado. es que yo lo pronuncie bien, ¿eh? O sea, Pero te voy a decir lo que me ha pasado con él y digo, ostras, a ver si lo encuentro y puedo ver por lo menos un trozo para ver. Y de repente me aparece y digo, hostia, esto no tiene la mano de Pilar para nada. Y de repente digo, espera, voy a buscar más. Y es que con ese título hay un culebrón turco, turco. ya lo sé. O sea, terrible. O sea, porque de repente digo, ¿pero qué es esto? Pero si parece un álbum de bodas de estos, o sea, un vídeo de Sí. bodas, ¿no? Bueno, hiciste varios trabajos. Haces varios trabajos, como has dicho, personales, que uno de ellos se llama Horta y tiene que ver literalmente con el paso del tiempo, porque lo empezaste, lo abandonaste y lo recogiste, ¿verdad? Como en 2017 yo creo que lo recuperaste y lo terminaste, ¿no? Agenda 1958, que al final, bueno, tu madre aparece de vez en cuando por esos trabajos, ¿no? Que es estoy hablando ahora yo de más por acelerar estos puntos, ¿no? Por llegar a algún otro un poco para buscar final. Pero bueno, pues una agenda que encuentras en casa y a partir de ahí tú con tu cámara y con tu madre en la casa vas recogiendo Sí. testimonio y es muy bonito, lo poco que he visto es muy bonito, ¿no? Y ahí todo eso al final es lo que te lleva a la Pilar, cineasta actual que recoge Goyas, premios en diferentes festivales, etcétera, que es sobre todo bueno, el paso fundamental digo en ese sentido profesional, ¿no? de industria del cine, de forma tan particular es las niñas, ¿no? Pero vamos al primer punto, ¿no? Que al final que dices, ¿quién está en las niñas? Están Rubén, está Carlos Naya, está Arantxa Ezquerro, además, bueno, Bueno, Arantxa la conocí en Las Niñas, pero Ole. ya es íntima mía. Ya Bueno, somos claro, íntimas, sí. claro. Fíjate, antes hablábamos de ese trabajo en el que participa, ese trabajo coral y generoso relacionado con nuestra Laura. Y mira, la única excepción de persona, digamos, especialmente mediática es Antonio de la Torre, que participa con un pequeño texto porque quiso además hacerlo por una anécdota que viene que me contó Laura de aquello. Y yo creo que lo escribió estando contigo, no sé si estabais en Bilbao, estuvisteis con algo de los destellos, es que no me acuerdo dónde me dijo que estaba.
Lo escribió con un proceso, digamos, de estar no sé si era terminando el rodaje o porque sí que lo escribió, que lo mandó desde alguna casa o desde algún hotel o lo que fuera, ¿no? O sea, que tuvo que ver también con la película. En Las niñas, lo que hablamos, más allá de las anécdotas que ya más o menos las conoce todo el mundo, ¿no? De dónde viene, de tus recuerdos, de diarios, de dictados de tu etapa escolar, ¿no? Del EGB y de esa época en los 90 que recreáis. Sobre todo yo creo que está una de las virtudes que ya la vemos allí y luego la vemos en el resto de películas, lo que te decía, creo que ha sido previo a sentarnos a hablar, que es la verdad que se advierte en cada plano, en cada interpretación, y eso está, claro, no deja de estar preparado, lógicamente, porque sí que leí en algún caso, o te lo escuché en alguna entrevista, por ejemplo, las alumnas tienen nombre y 2 apellidos, y un barrio en el que viven, porque al final eso te hace comportarte... Y profesión de los padres. Y profesión de los padres. Sí. Aunque sea brevemente, cuenta cómo fue todo ese... Bueno, cuéntale brevemente, ¿no? De decir, bueno, pues con este Rubén como coach de las chicas y jugando, haciendo esas dinámicas con ellas, la propia Natalia de Molina, es verdad. También con esa relación que establece con Andrea Fandos, que es un descubrimiento, ya lo habíamos descubierto en La comulgante de Nacho, pero es una barbaridad cómo trabaja esa chica. Cuenta un poquito, aunque sea de la película y de ese proceso de trabajo, ¿no? Pues es que no sé, claro, son tantas cosas que no sé muy bien qué contarte. Pues bueno, que para mí fue una película que creo que tuve muy claro, ¿no? La importancia del casting. Claro. O sea, yo creo que... Claro, fue una película también de muy bajo presupuesto, ¿no? Que costó mucho levantar, casi no se hace, que ya lo he contado más veces, pero ya cuando se empezó a levantar, claro, era mi primera película, ¿no? Había poco dinero, entonces hice muchísimo trabajo por mi cuenta que igual luego cuando ya sigues trabajando no lo haces tú, sino que entonces yo creo que vimos a todas las niñas, bueno, igual es un poco pretencioso, bastante pretencioso decir esto, pero vimos a muchísimas niñas de entre 12 y 14 años, yo creo que de Zaragoza en ese año. Y yo estaba presente en todos los castings, ¿no? Para mí era el reto, encontrar a... Hombre, es que si fallas ahí, adiós. Claro. Sí, yo sentía que era el alma de la película, que iba a ser el alma de la película. ¿Cuántos años tenía Andrea en ese momento? Andrea tenía 11, lo que pasa es que cumplió 12 en el proceso. De hecho, la primera vez que vi a Andrea, que yo ya la conocía, de hecho, por la Sierra comulgante. fue la ayudante de dirección, yo ya la había visto en El comulgante y a mí me había encantado el trabajo que hacía Andrea en El comulgante, pero era muy pequeña para hacer de Celia. Sí. Afortunadamente para mí, creció un poquito cuando la vi en el casting por primera vez, pero todavía sigue siendo demasiado pequeña. Y yo eso también lo he contado más de una vez. O sea, para el papel de Celia nunca hubo un plan B, ¿no? O sea, solo existía Andrea Fandos. Sí. ¿No? Y me di cuenta cuando yo ya había visto un montón de niñas y ya tenía más o menos cerrado el personaje de Clara, el de Chris, no cerrado del todo porque hasta que no estuvieran todas juntas no iba a tomar la decisión, pero a la desesperada fue como, es que la que más me gusta es Andrea, pero es que es muy pequeña, venga, vamos a volver a verla. Y afortunadamente para nosotros había crecido un poquito bastante, había pegado un buen estirón. Y yo también le bajé un año. Adaptaste el guión, eso es. Hombre, de hecho, es una tontería, pero me hizo tanta gracia que te la voy a contar. Hace un par de días estaba documentando un poco la charla y estuve viendo recuperando el episodio de Venga Juan, que tú dirigiste, que era un flashback, digamos, de cuando era concejal el papel de Javier Cámara y la secretaria o personal de administración es nuestra Marisol Aznar también, ¿no? Sí. Y entonces hice una foto de la pantalla o una captura, ¿no? Y se la mandó, pero es verdad, sin contexto. Era una cara de Marisol con un peinadito de entonces. Y digo, mira, que estoy preparando la charla de Pilar, que viene a Wild Track y tal. Y dice, ¿eso de qué es? Y digo, hombre, eso es de cuando hicisteis Las niñas, que de hecho cambiaron la edad de los personajes y pusieron repetidoras para que pudieras hacerlo tú. Le hice lo mismo que hicisteis con Andrea, pero se lo adapté ya y se parece, ja, que no sé qué, que no sé cuántas, ¿no? Bueno, no, es que además no quiero robarte más tiempo, que sé que vas con tiempo justo, ¿no? Pero bueno, has hecho entre medias, obviamente las películas que son
más conocidas, La maternal sobre todo, en la que además haces algún homenaje a Bigas Luna con algunos planos, ¿no? En espacios en los que él había hecho Jamón Jamón, me parece que fue, ¿no? Sí. En la pandemia estás en un par de proyectos, uno nacional y otro internacional, uno local, de hecho, de la Comunidad de Aragón, ¿no? Que es Reset, y luego otro que era el de Cartas, ¿no? Cartas desde el final del mundo, que es trabajo internacional. No vamos a hablar del Talismán porque tampoco lo vas a contar, del Talismán de las directoras noveles. Ah, ya se ha contado antes. ¿Ya se ha contado? Sí. Bueno, sí, porque siempre salen las directoras hablando del misterio, ¿no? Bueno, este año el que nos tiene que contar es Macipe, si le ha llegado. Claro. Bueno, y se va a comprobar además, el resultado se va a comprobar muy pronto. A ver, yo creo que tiene muchas papeletas, Macipe. Claro. Entonces, Bueno, lo que sí, no sé si es Esti Burresola la que le tiene que haber hecho llegar a quien... Claro, esto de la historia del talismán es que tú se lo envías a tu compañera... Sí. Entonces no sé qué habrá pasado. Si se ha roto la cadena al ser Macipe o no, ¿no? Bueno, nada, se nos quedan fuera demasiadas cosas, ¿no? Fíjate, leí una entrevista de Antón que te hizo, Antón Castro, que es buen amigo y siempre voy buscando cosas que ha escrito, porque ha escrito sobre todo el mundo. Te hizo, cuando hiciste el corto de Sonrisas, te hizo una entrevista. Y la primera entrevista de mi vida. Pues mira, ¿sabes qué dijiste en esa entrevista? Que querías que tú, de mayor, lo que querías era hacer un cine de sentimientos. Ah, mira. No sé. Pues fíjate, lo dijiste entonces con ese primer corto y yo me emocioné mucho cuando vi Los destellos. Ya me emociono ahora pensándolo, ¿no? Y al ver que tu primera intención se está cumpliendo de una manera tan clara y tan rotunda, me dio un buen rollo decir, ostras, esta chica, a lo mejor sin saberlo, ha tenido claro siempre lo que quería hacer de mayor, ¿no? Bueno, que mil gracias, que enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. No gracias solo por estar aquí, sino, como te decía antes, gracias por hacer trabajos tan bonitos, tan de verdad, que lleguen tanto, que haga que nos remueva a los espectadores y que a veces incluso nos cambie como personas, ¿no? Esa generosidad de, qué papel todos, pero esa Pilar en Los destellos. Patricia. Perdón. No, pero es genial porque... Qué barbaridad. Porque nos intercambian mucho nombre y a mí me encanta, porque como me encanta Patri... Bueno. Es que Patricia es maravillosa. Eso es una barbaridad. Pero bueno, y Antonio de la Torre, que parece que al final dices, que para que Antonio de la Torre quede como discreto su intervención, no discreta porque hace un papelón, pero el propio Julián hace un papelón. O sea, ese tío, que no te rías cada vez que abra la boca, es muy complicado, yo lo he conocido en persona. Entonces, claro, está tan contenido y solo hace alguna pequeña broma que dices, está todo bien en la película, ¿no? Ya casi por hacer el cierre y el fade out proyecto, yo creo que tenías un proyecto en su momento que se llamaba Juana, que no sé si se lo ha recuperado de cara a futuro o... Pues es que nunca se llamó Juana. No se llamó Juana. Ostras, pues en todos los sitios es... Ya. Yo también lo he visto en IMDb porque me lo han preguntado más veces y no sé... Sí, pero incluso en reportajes. Sí, yo lo he visto en algún artículo también. Pero porque se llama Juana Domínguez, pero Juana nunca. Pero entrecomillan Juana y ahí pues lo clavan, ¿no? Estoy escribiéndolo ahora. Vale. Y la idea, ojalá, poder rodar aquí en las 5 villas. Olé. Es la idea, el plan. Pues si todo va bien, en 2 o 3 años, no sé, ojalá. Bueno. Ojalá. Bueno, que vaya muy bien de momento en lo siguiente, que son los Goya, con esas 3, ¿verdad? Son 3 nominaciones. 4. 4, oye, te quito una. Fíjate, eso se llama documentar una charla, ¿eh? Sí, señor. No, hombre, no, es que con 23 que hay aragonesas, pues uno claro, se pierde. Pues igual se le pasó a Macipe, vamos a comprobarlo. Ay, que me muevo esto. Bueno, pues oye, nada, vamos saliendo y así... Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.